Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos quienes nos están viendo en esta nueva jornada de capacitación del Departamento de Educación. Mi nombre es Natia Osandón, soy psicóloga del equipo de convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa del DEM. Y en esta oportunidad me encuentro junto a la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, así es que voy a invitar acá a quien me acompaña que se presente para que continuemos. Sí, hola a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Manuel, coordinador de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación del municipio de Ovalle. Y el día de hoy estamos aquí en este espacio educativo para contextualizarlos, informar, educar, reaprender algunos conceptos en cuanto a la diversidad de género y sexual. Queremos que esta instancia sea muy provechosa para toda su comunidad y desde ya los invitamos a que nos vayamos compartiendo y conociendo. Podemos escribir aquí en los comentarios desde dónde están viendo en esta tarde esta cápsula y también desde qué comunidad educativa. Así vamos generando este vínculo más familiar y poder ir interiorizándonos un poco más en esta instancia. Sí. Bueno, desde esa introducción, ¿cierto? Los invito a ver esta cápsula que hoy se va a enfocar en la temática de diversidades sexuales y de género, haciendo una introducción primeramente de los conceptos generales y básicos acerca de esta temática y luego vamos a revisar de forma general, pero también de forma muy detallada, antecedentes normativos en el contexto escolar. Así es que los invito a que disfruten esta cápsula y que por sobre todas las cosas vayan comentando y vayamos generando este espacio de educación. Así es que comencemos. Para comenzar esta instancia vamos a ir interiorizándonos en algunos conceptos de diversidad de género y sexual. Es muy importante entender que la diversidad es algo que todos tenemos ya en este ámbito cultural y social. No todos somos iguales, todos somos distintos y diversos y diferentes. Y desde ahí tenemos ciertos factores que quizás puedan ser comunes. Eso es diversidad. Y desde ahí es donde tenemos que vincular el diálogo a lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Entonces, para comenzar, vamos a ver diferentes dimensiones, ¿ya? La primera dimensión que vamos a tratar y conocer es la dimensión del sexo biológico, ¿ya? Cuando hablamos de sexo biológico, tenemos que responder la pregunta: ¿cuál es el sexo asignado al nacer? Desde ya pueden ir escribiendo aquí los comentarios cuáles sexos biológicos conocen ustedes. Ya, así lo vamos haciendo más dinámica en esta instancia. Entonces, el sexo asignado al nacer es el sexo biológico, ya que según ciertos factores médicos como las hormonas, los cromosomas y lo que todos siempre tradicionalmente vemos, son los genitales, ¿ya? A la mayoría de las personas se le asigna hombre o mujer, eso lo sabíamos, ¿ya? Pero también hay una tercera opción, ¿ya? Cuando una persona tiene órganos reproductivos y o sexuales que son distintos a los que comúnmente se definen como hombre o mujer, hablamos de una persona intersexual. Ya desde ahí tenemos que vincularnos también a este conocimiento. ¿Ya? ¿Cómo puede ser esto? Puede ser quizás una persona que posea rasgos o características de ambos aparatos reproductivos, tanto masculino como femenino, ¿ya? O una persona que a lo mejor posee mayor predominancia de las hormonas del otro sexo, ¿ya? Entonces son diferentes instancias y es algo que la biología y a través de estudios médicos se puede determinar. Entonces, en relación al sexo biológico, tenemos tres opciones. Tenemos a mujeres, tenemos a hombres y tenemos a personas intersexuales. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Continuamos entonces con la siguiente dimensión. Para entender la siguiente dimensión tenemos que conceptualizar y desprender qué entendemos por género. Ustedes pueden ir escribiendo acá abajo qué entienden o qué saben del género. Esto, lo que vestimos es género, ¿ya? Quizás sí, quizás no. Pero en este contexto tenemos que entender que el género es un constructo social, ¿ya? Son atributos que socialmente, históricamente, culturalmente y que políticamente han sido asignados tanto a hombres como a mujeres, ¿ya? Son características que la sociedad identifica como masculinas y o femeninas.
que abarcan funciones, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de sentir y desde también relacionarnos, ¿ya? Entonces, como hoy en día, en este año 2024, nos relacionamos como es nuestra cultura y nuestra sociedad, se concibe una especie de concepto de género. Pero es totalmente distinto quizás a lo que concebían nuestros padres o nuestros abuelos o abuelas. ¿Ya? Entonces desde ahí tenemos que entender que el género va a ir variando en su concepto, ¿ya? Porque también es distinta la concepción que tienen del género quizás los amigos de Israel, ¿ya? O la concepción del género que pueden tener los indios Hopi de América Latina, ¿ya? O las culturas indígenas de aquí de América Latina también. Entonces desde ahí tenemos que ir entendiendo también que el género varía según estos atributos sociales, históricos, culturales, políticos. Viendo eso, conceptualizando ya todos los roles que pueden adaptarse también al género, las creencias y los comportamientos que cada cultura atribuye, vamos a poder entender entonces el siguiente concepto y dimensión, que sería la identidad de género. Aquí tenemos un cerebrito que es como una especie de pista que nos va a ir visualizando qué es lo que tenemos que ir entendiendo de este concepto. Tenemos que responder la pregunta ¿quién soy? ¿Quién es cada uno de ustedes? ¿Ya? Y lo podemos definir como una vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer e incluye la vivencia personal del cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Se relaciona en cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo la llevamos al ámbito público, o sea, compartirla con un otro, con una otra, con algunos otros y otras, ¿ya? O sea, con el resto de la persona y la sociedad, en los distintos contextos en los cuales nosotros nos comuniquemos. Dicho esto, podemos identificar diferentes identidades de género, ¿ya? Primero tenemos a las personas cisgénero, ¿ya? Si usted se siente identificada con alguna de estas identidades, lo puede ir también compartiendo aquí dentro de los comentarios para que así vayamos dialogando también sobre esta temática. O si no sabía, también puede hacer las preguntas necesarias en esta instancia, ¿ya? Entonces, hablando de las personas cisgénero, ¿ya? Tenemos aquí que el sexo asignado al nacer y la identidad de género de una persona coinciden y están relacionadas. ¿Cómo es eso? Me ejemplifico yo. Yo, al momento de nacer, hombre, y al momento de crecer, desarrollarme, me identifico con lo masculino. Entonces, mi sexo asignado al nacer coincide con la identidad de género. Entonces, soy hombre y me siento hombre. Entonces soy una persona cisgénero. En el caso contrario sería una mujer que al momento de nacer mujer y al momento de desarrollarse, crecer, desenvolverse dentro de su vida se identifica como mujer. Sería una mujer cisgénero. Eso ahí. Otra identidad de género que tenemos son las personas trans o transgénero, ¿ya? En el cual el sexo asignado al nacer no coincide con la identidad de género de la persona. Nuevamente me ejemplifico. Yo, al momento de nacer, hombre, sexo biológico, pero al momento de crecer y desarrollarme, yo no me identifico con esa identidad de género masculina, ¿ya? Quizás yo me identifico con una identidad más femenina, ¿ya? Porque me siento más cómodo, porque es un motivo desde mi realidad el poder experienciar esa identidad. Entonces ahí hablamos de una persona trans, una persona que transita al género opuesto, ¿ya? También tenemos otras identidades, ¿ya? Tenemos las identidades no binarias, no binario, no binario, ¿ya? Son personas que no se sienten identificadas con ninguno de los términos que la dualidad tradicional entendemos, ¿ya? Tanto con lo masculino o lo femenino, ¿ya? No se sienten ni masculinos ni femeninos, no están dentro de este binarismo, ¿ya? De esta segregación, de esta división que nos ha marcado socialmente. Y también otra de las identidades conocidas es de género fluido.
que son personas que se identifican con un género masculino, con un género femenino o con un género no binario, dependiendo del momento vital y de las condiciones en las que se encuentre. Ya fluye por el género masculino. Hoy día se siente muy femenina, hoy día se siente muy masculina, hoy día no se siente de ninguno, se siente no binaria. Entonces tenemos que entender que la identidad es algo que cada uno de nosotros podemos elegir y escoger, que es distinto a la dimensión anterior, que es algo que viene desde el nacimiento, desde lo biológico del cuerpo. Acá hablamos desde el sentir y el pensar, ¿ya? Y el cómo decidimos vivir. Continuando con otras de las dimensiones, tenemos la orientación sexual. Y ahí tenemos un corazón, que es la pista, ¿ya? Y aquí tenemos que responder a la pregunta, ¿por quién me siento yo atraído, atraída o atraíde? O sea, usted, ¿por quién se siente atraído? ¿Nos puede comentar igual acá en los comentarios? No, sería mucho chisme, ¿ya? Tenemos que entender que la orientación sexual es algo privado, personal de cada uno, de cada una, de cada une, y es desde ahí donde tenemos que establecer también el respeto a eso, ¿ya? ¿Y qué es una orientación sexual? ¿Ya? ¿Por quién cada uno de ustedes se puede sentir atraído? ¿Ya? Y es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción. Esta atracción puede ser emocional, afectiva, espiritual, erótica y o sexual. ¿Por quién? Por personas de un género distinto al suyo, por personas de un género igual al suyo o por personas de más de un género. ¿Cómo es eso? Hay muchas opciones y aquí las vamos a ir un poco conociendo algunas de ellas. Entonces acá tenemos distintos corazones, ¿ya? Con distintas orientaciones, ¿ya? Vamos a empezar aquí por este corazón rojito, que tenemos ahí una orientación heterosexual, ¿ya? Quizás todos hemos escuchado la palabra hetero. ¿Y qué entendemos por hetero? ¿Ya? Cuando una persona se siente atraída por personas del género opuesto. Ejemplo, un hombre se puede sentir atraído por una mujer y viceversa. Ahí hablamos de una persona hetero. Cuando hablamos de una persona bisexual, ¿ya? Cuando una persona se puede sentir atraída por ambos géneros, tanto por el género masculino como por el género femenino, ¿ya? Cuando hablamos de una orientación homosexual, ¿ya? Cuando una persona se siente atraída por personas de su mismo género, ¿ya? A los hombres que se sienten atraídos por otros hombres los conocemos como gay, y a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres las conocemos como lesbianas. También hay otras dos orientaciones aquí que pusimos para contextualizar, que sería una orientación asexual, ¿ya? Que es la persona que no siente una atracción sexual, ¿ya? Por un otro, por una otra, ¿ya? Sí puede sentir una atracción romántica quizás, pero no desde el ámbito sexual. Y tenemos también la orientación pansexual, ¿ya? Una orientación pansexual es aquella de sentir una atracción independiente de la orientación, independiente de la identidad de la persona, ¿ya? Es sentir la orientación por la persona, por los atributos que usted puede ver en esa persona. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una persona con identidad no binaria. A usted no le atrae, por así decirlo, lo exterior, la fachada, sino que ve otras instancias, otros atributos que para usted pueden ser atractivos y que, independiente del género, son afines a lo que usted busca. Eso podemos ir entendiendo en muchos otros tipos de orientaciones, y es desde ahí también que tenemos que entender que los podemos ir conociendo. Si cada uno de ustedes busca en Google, ¿ya? Orientaciones sexuales 2024, va a poder encontrar. Quizás mañana van a salir 10 más. Y es desde ahí la instancia y la oportunidad de poder contextualizarnos dentro del ámbito educativo, que también tenemos que ir actualizando un poco estas informaciones y estas orientaciones. Nos vamos con otra dimensión, ¿ya? Vamos con la dimensión de expresión de género. Ahí hay una pista que pusimos una polerita, ¿ya? Y aquí tenemos que responder la pregunta, ¿cómo nos vemos? ¿Ya?
Y cómo nos vemos es el primero, y claramente, o sea, cómo nos vemos es lo primero que vemos de las personas y por lo tanto es el primer filtro por el que pasan todos nuestros prejuicios, ¿ya? Características como la apariencia, la forma de hablar, la forma de vestir, los comportamientos y los gestos generan toda nuestra expresión de género. ¿Ya? Tenemos que entender que la expresión es como la carcasa que puede tener cada uno de nosotros y nosotras, ¿ya? Y es cada uno la elige, la escoge de acuerdo a diferentes atributos que cada uno quiera, ¿ya? Entonces desde ahí es importante distinguir que pueden haber expresiones un poco más masculinas, un poco más femeninas, un poco más andrógenas, ¿ya? Y eso no va a poder resaltar o destacar quizás alguna de las otras dimensiones, ¿ya? No porque veamos a un hombre vestido con tacones, necesariamente voy a yo asumir que su orientación sexual va a ser homosexual, ¿ya? Va a ser un hombre gay. Porque quizás le gusta usar tacones, ¿ya? Porque se siente bien, se siente cómodo, y eso no va a distinguir quizás su orientación, ¿ya? Es solo la manera que él decide expresarse. Aún así podemos ver a una chica con el cabello corto, ¿ya? Hace un tiempo atrás, quizás nuestros antecesores atribuían el cabello largo a las mujeres y el cabello corto a los hombres. Pero hoy en día esos patrones han cambiado y es desde ahí donde tenemos que establecer que es tan solo la carcasa, la apariencia por la cual nosotros buscamos entablar una comunicación con los otros y con las otras. Dicho esto, aquí les presentamos la persona o la galletita de jengibre con todas las dimensiones que hemos estado revisando en este espacio, ¿ya? Tenemos el corazón, ya que era la orientación sexual. Tenemos ahí los símbolos, ¿ya? De hombre, mujer, intersexual, que eso determinaba el... ¿qué cosa? A ver, díganme ustedes. El sexo biológico, exactamente. Tenemos arriba en la cabecita ese cerebro, ¿ya? Que va ligado a la identidad de género. Y en la parte externa tenemos ahí unos vestuarios, una ropa, ¿ya? Que lo vinculamos con la expresión de género que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede desarrollar en este contexto del presente. Un tema muy importante que es importante mencionar y comunicar es el nombre social. Yo creo que ustedes quizás que trabajan en educación lo han visto, lo han desarrollado y es desde ahí donde lo tenemos que entender, ¿ya? Que el nombre social es aquel que se refiere a la identidad autopercibida de las personas trans y no binarias y por el cual buscan ser reconocidas. Eso es súper importante enfatizar de que en realidad buscan ser reconocidas por ese nombre, ¿ya? El objetivo de su uso es proteger a las personas, ya, porque las estadísticas dan cuenta de lo sensible que es el tema para las personas trans y de cómo un manejo poco respetuoso puede aumentar el riesgo de depresión, incluso hasta de suicidios, crisis de angustia y tantas otras situaciones desde el ámbito de la salud mental. Por eso es importante que dentro de los contextos educativos en los que estamos podamos hacer uso y respetar el nombre social, ¿ya? Tanto de los estudiantes, tanto quizás de algún funcionario que a lo mejor se ampara bajo estas normativas, ya que desde ahí podemos entender y comunicarnos de una mejor manera. Si nosotros respetamos el nombre social de una persona, vamos a estar identificándola, dándole valor, generando una mayor confianza en esa persona, disminuyendo sus niveles de angustia, ya, de intentos de suicidio a consecuencia de la depresión que pueda obtener, ¿ya? Por eso es importante que respetemos, ¿ya? Que toda la comunidad entienda y respete el uso del nombre social, evitando los prejuicios, las humillaciones y también las conductas de discriminación. Es muy importante entablarlo desde ahí, desde que todos tenemos que buscar un respeto dentro de nuestra comunicación y desde ahí poder visualizar todo lo que podamos desarrollar. Eso por esta parte, así que vamos a continuar con esta cápsula con la siguiente temática que tiene aquí Natia. Luego de toda esta revisión, ¿cierto?, que nos hizo Víctor acerca de los principales conceptos relacionados con las diversidades sexogenéricas, los voy a invitar a revisar los principales antecedentes normativos en el contexto escolar, ¿ya?
Para ello vamos a revisar algunos de los principales hitos que ocurrieron en la historia, ¿cierto? Que hoy en día nos llevan a que conversemos y hablemos acerca de derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Como también se fueron formando algunas leyes, ¿cierto? A nivel internacional, que vamos a revisar las principales de ellas, las que hoy en día apoyan, ¿cierto? Y aportan a que en la legislatura nacional, ¿cierto?, tengamos leyes que protegen a las diversidades sexogenéricas en las comunidades educativas. Vamos a revisar también una experiencia exitosa de un liceo de la comuna de Andacollo, ¿cierto?, que con uno de sus proyectos educativos, ¿cierto?, promueven la diversidad, ¿cierto?, y la protección de las comunidades que se representan, ¿cierto?, con las diversidades sexogenéricas. Vamos a revisar también qué dice la OMS respecto a esta temática y cómo estamos a nivel comunal. Así es que, para comenzar, los voy a invitar a que revisemos y miremos estas imágenes que aparecen en la pantalla, ¿ya? Como pueden ver, tenemos una primera imagen, ¿cierto?, que nos hace recordar un poquito cómo fue la cultura grecorromana, ¿ya? La que en ese momento, ¿cierto?, tenía o hacía, digamos, referencia y reconocía la diversidad. Esta era bastante compleja y variada, ya que la cultura que tenían en ese momento, ¿cierto?, presentaba varias limitantes y contradicciones, principalmente debido a su cultura patriarcal, dominante, ¿cierto?, en la sociedad, la presencia de roles de género definidos, ¿cierto?, y bastante rígidos por lo demás, y la presencia de estigmas y discriminación, ¿ya? Lo que también se ve reflejado, ¿cierto?, en la segunda imagen, que tiene que ver con la vulneración y la violación de derechos, ¿cierto?, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya por eso vemos esta imagen de este niño que aparece acá con todo un entorno complejo, ¿cierto?, poco protector, ¿cierto?, y que a pesar de que cuando ocurre esta Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, se generan la Declaración de los Derechos Humanos, existen otras situaciones, por ejemplo, que ocurren en Estados Unidos en los años 70 más o menos, ¿cierto?, donde ocurre la fuga de los blancos, ¿ya? Principalmente debido a que se espera, ¿cierto?, que se genere esta mezcla, ¿cierto?, de las personas de color con las personas blancas, ¿cierto?, pero sin embargo no se toma de buena forma y las personas blancas, ¿cierto?, comienzan a emigrar, ¿cierto?, hacia los suburbios de Estados Unidos porque no querían mezclarse. Entonces, si bien a pesar de que se ha avanzado en lo que son las leyes, ¿cierto?, de protección hacia la discriminación, ¿ya?, hoy en día hemos avanzado, pero sin embargo todavía queda un desafío importante. Entonces, mi invitación, ¿cierto?, es que miremos estas imágenes desde la empatía, desde lo que nos provoca, ¿cierto?, y que podamos ver cómo nos sentiríamos nosotros si es que estuviéramos desde el punto de vista de aquellas personas que en algún momento de su vida han sufrido discriminación o vulneración de los derechos, ¿ya?, como es en el caso de las comunidades, ¿cierto?, de la diversidad sexogenérica, ¿cierto?, quienes en este momento son quienes sufren o quienes se ven involucradas mayormente en situaciones de vulneración de derechos o discriminación, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, como ya les mencioné en un comienzo, han habido distintos hitos, ¿cierto?, a nivel histórico que son relevantes, ¿cierto?, de mencionar, como ya les decía en un principio, para que hoy en día podamos hablar de derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Y en este sentido, uno de los principales hitos, ¿cierto?, que marcan la historia en esta temática fue la Segunda Guerra Mundial, como ya se los mencionaba anteriormente, donde se pronuncia, ¿cierto?, y se declara, ¿cierto?, los derechos humanos en el año 1948, los cuales por primera vez establecen a nivel mundial los derechos fundamentales y el principio de igualdad entre hombres y mujeres y un concepto amplio de libertad como eje central.
Sin embargo, uno de los principales problemas que generó la promulgación, ¿cierto?, de los derechos humanos es que estaban dirigidos hacia sujetos masculinos, ¿ya?, donde no se reconocían en profundidad los derechos de las mujeres, ¿ya? Y en este sentido es a raíz, ¿cierto?, de los movimientos sociales, especialmente los movimientos feministas, que ocurre la segunda ola del feminismo, y gracias a eso, ¿cierto?, en el año 1979 se genera la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿ya? Esto, ya que en 1976 las Naciones Unidas reconocen por primera vez que existía discriminación contra las mujeres en varias esferas de la sociedad y que esto resultaba incompatible con la dignidad humana, ¿ya? Es por ello, ¿cierto?, que a partir de estos movimientos sociales que empezaron a surgir en esa época, por primera vez se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Gracias a que en 1994 se genera la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, ¿ya? Una de las convenciones más importantes, ¿cierto?, que se encarga de sancionar todas las conductas de violencia y discriminación hacia las mujeres, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver con identidad y orientación sexual, ¿ya? Como pueden ver, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la promulgación de los derechos sexuales y reproductivos, pasaron más de 40 años para que estos recién fueran incorporados como parte de los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿ya? Vamos a ver ahora algo súper importante, ¿cierto?, que tiene que ver con el paraguas de la protección. Y en este sentido, uno de los desafíos del Ministerio de Educación más importantes hoy en día es impulsar acciones para que el sistema educativo sea reconocido como un espacio protector. Por eso vamos a ocupar esta metáfora del paraguas de la protección, que simboliza todas las leyes, las normativas y las circulares que hoy en día protegen a las comunidades LGTBIQA+, ¿ya? Por eso, a continuación, se presenta un recorrido, como ya les mencioné, en el tiempo de algunas declaraciones, leyes o acuerdos de protección y promoción de los derechos de las personas con diversidades sexogenéricas, dando cuenta de los principales avances en materia de no discriminación con miras a los próximos desafíos para una sociedad inclusiva, ya que sabemos que a medida que generamos espacios de protección, sobre todo en los establecimientos educativos, generamos espacios que promueven el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales que nos ayudan, ¿cierto?, en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. Para continuar, como ya les dije, vamos a partir refiriéndonos al contexto internacional. ¿Cuáles fueron las primeras leyes que dan pie, ¿cierto?, para que Chile pueda reconocer estas leyes y hoy en día tengamos leyes nacionales, ¿cierto?, que protegen a estas comunidades? Vamos a partir, como ya les mencioné, en esta línea de tiempo, en el año 1948, cuando se genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué establece esta ley? Establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión o opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿ya? O sea, sienta las primeras bases, ¿cierto?, para la protección de los derechos de los seres humanos. Luego de ello, uno de los hitos importantes, ¿cierto?, también que protegen el contexto educativo, surge en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene como propósito promover en todo el mundo los derechos de las niñas, niños, reconociendo que son considerados con el derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y con el derecho a la libre expresión de sus opiniones.
Y es aquí, ¿cierto?, donde me quiero detener un poco para que tomemos en cuenta, ¿cierto?, que la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes es algo fundamental dentro de su desarrollo y por sobre todo el desarrollo de habilidades sociales, ¿ya? Por ende, ¿cierto?, esto sienta las primeras bases para entender que los niños, a medida que van creciendo, tienen libertad de opinión, tienen libertad de expresión en sus distintas esferas, sobre todo en este sentido, en las esferas, ¿cierto?, de la expresión de género, por ejemplo, y la expresión sexual y la identidad de género, ¿ya? Finalmente, en el año 2006, encontramos los principios de Yogyakarta, que establecen principios que comprometen a los estados, entre otras cosas, a tener programas de educación que incluyan mayor respeto y cuidado de los derechos de todos y todas, especialmente con relación a su orientación sexual y de identidad de género, ¿ya? Es por ello que este es uno de los principios fundamentales, ¿ya?, que hace que hoy en día se pueda, digamos, sancionar las situaciones de violencia contra aquellas personas que pertenecen a las comunidades LGTBIQA+, ¿ya? Para ir avanzando, entonces, estas son las leyes que hoy en día encontramos en nuestro contexto nacional, ¿cierto?, que protegen a los niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo. Partimos por la primera de ellas y la más importante, que surge en el año 2009, que es la ley número 20.370, que es la Ley General de Educación. Esta ley en particular declara que es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades de todo tipo. ¿Ya? Este es como el marco protector, digamos, a nivel general en el contexto educativo. Luego, en el año 2010, surge la ley número 20.418, que fija normas sobre la información, orientación y prestación en materia de regulación de la fertilidad. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que indica que los establecimientos educativos deberán incluir un plan o programa de educación sexual de acuerdo con el proyecto educativo y en conjunto con el centro de padres, donde el Mineduc entrega orientaciones al respecto, ¿ya? Aquí también es donde influyen, ¿cierto?, los distintos perfiles y sellos educativos de cada comunidad, ¿ya? Por eso que es importante que este plan que se imparte también sea dialogado, ¿cierto?, con los padres, madres y apoderados, ¿ya? A pesar también de que el Ministerio de Educación genera ciertas orientaciones, ¿ya? Luego de ello, en el año 2011, se genera, ¿cierto?, una de las principales leyes que hoy en día protegen a los niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo, que es la ley número 20.536 sobre violencia escolar. ¿Qué dice esta ley? Que define el acoso escolar como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un mal de carácter grave, ¿ya? Muchas veces las situaciones, ¿cierto?, de discriminación, de violencia, ¿cierto?, ya sea de todo tipo de estudiantes, especialmente aquellos, ¿cierto?, que se enmarcan en las comunidades LGTBIQA+, ¿cierto?, deben verse protegidos bajo esta ley de violencia escolar, ¿ya? Para continuar en esta línea, ¿cierto?, de leyes, ¿cierto?, del contexto histórico de nuestro país, seguimos en el año 2012, donde surge la ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación, o más conocida como la Ley Zamudio. Esta ley se refiere específicamente a la discriminación por orientaciones sexoafectivas y expresiones de género diversas. Además, establece un procedimiento judicial para el establecimiento del derecho ante situaciones de vulneración, ¿ya? Siendo una de las leyes más importantes también en relación a esta temática, ¿ya? Luego seguimos en el año 2018, donde nace la ley número 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.
y se relaciona también con la circular 812 que vamos a ver más adelante. Esta ley entrega pautas para la protección sobre el derecho al reconocimiento de la identidad de género y la rectificación del sexo y el nombre registral. ¿Ya? Esto es algo que todavía ha costado, ¿cierto?, incorporar en algunos contextos y en algunas comunidades educativas, pero sin embargo no hay que dejar de vista que esto ya es una ley, ya, y que por lo tanto tenemos que hacer ese trabajo, ¿cierto?, de poder reconocer y poder nombrar, ¿cierto?, a estos estudiantes bajo su nombre, digamos, social, ¿ya? Finalmente, en el año 2022, una de las leyes más nuevas que surgen en este contexto es la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, ¿ya?, que dan origen a lo que hoy en día conocemos como las OLN, que anteriormente eran las OPD, ¿ya? Esta ley indica que toda persona, institución o grupo debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo fundamental para el funcionamiento de los establecimientos educativos, ¿ya? Por eso cada vez que existe una vulneración, ¿cierto?, en contra de estas leyes que hemos nombrado, ¿cierto?, uno de los principales aliados y organismos, ¿cierto?, que pueden fiscalizar, digamos, estas situaciones son las OLN y Tribunal de Familia, ¿ya? Para continuar, entonces, vamos a revisar ahora de lleno, ¿cierto?, y de forma mucho más específica, las circulares que se relacionan de manera más directa con la presencia de las comunidades diversos genéricas en nuestros establecimientos educativos, ¿ya? Para eso vamos a revisar desde el lado positivo, ¿cierto?, qué oportunidades nos entregan las circulares número 707 y número 812 de la Superintendencia de Educación, ¿ya? Algunos de los principales objetivos que tienen estas circulares son contribuir, modificar y transformar, además de diseñar, ¿cierto?, un camino formativo sustentado en el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en dignidad y en derechos, ¿ya? Vamos a revisar entonces ahora específicamente qué nos dicen los alcances normativos de la circular número 707 sobre la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato en el ambiente educativo, ¿ya? ¿Cuáles son los alcances normativos de esta circular? Bueno, esta circular profundiza principalmente en los aspectos que resguardan el derecho al reconocimiento de identidad y expresión de género del estudiantado que se identifica con las orientaciones sexoafectivas y expresiones de género diversas, ¿ya?, considerando la necesidad de relevar el reconocimiento y valoración de este grupo, ¿ya? Cabe mencionar algo súper importante, que esta circular convoca a dar cumplimiento a lo dispuesto a todos los establecimientos educativos, ya sean parvularios de enseñanza básica o enseñanza media del país, que son reconocidos por el Estado, tanto públicos como privados o particulares subvencionados, ¿cierto?, que posean el reconocimiento oficial, así como aquellos establecimientos de educación parvularia que posean autorización del funcionamiento o que se encuentren en periodo de adecuación, ¿ya? Para ir avanzando, ¿cierto?, y profundizando un poquito más en esta circular, vamos a revisar cuáles son los motivos prohibidos de discriminación en el contexto educativo. Aquí vamos a mencionar los más relevantes, ya que tenemos una larga lista, ¿cierto?, de motivos que ya conocemos, pero sin embargo vamos a detenernos acá en los más relevantes y significativos. Uno de ellos son la presencia, ¿cierto?, de pueblos originarios, ¿ya? No se puede discriminar tampoco por el sexo, por la orientación sexual, identidad y expresión de género, estado civil y situación familiar, ¿cierto?, del grupo familiar al cual pertenece, a eso nos referimos, religión, opinión política de otra índole que sea distinta quizás a la que promueve o tiene en cuenta quizás el establecimiento educativo, el nacimiento o filiación, discapacidad de todo tipo, nacionalidad o estatus migratorio, considerando el contexto actual de nuestro país de migración,
la situación económica y social del estudiante, embarazo, maternidad o paternidad, las necesidades educativas y la estética o apariencia personal, lo cual va muy ligado a la expresión, ¿cierto? La expresión de género, ¿ya? Algo súper importante de mencionar respecto a esta circular es que es de suma urgencia educar a los miembros de las comunidades educativas en el respeto del principio de igualdad de trato y no discriminación, ¿ya? Así como adoptar medidas preventivas, ¿cierto?, para evitar la creación y desarrollo de nuevos grupos marginados, ¿ya? Por eso, hoy en día, una de las luchas más importantes que tiene el Ministerio de Educación, como ya le decía en un comienzo, es generar, ¿cierto?, y potenciar comunidades educativas inclusivas, ¿ya? Así es que creo que una de las principales formas, digamos, de poder llegar a ese objetivo es que podamos psicoeducar, ¿cierto?, y poder informar también a todos los miembros de la comunidad educativa acerca de esta situación y en especial haciendo énfasis, ¿cierto?, en estas circulares que estamos presentando en este momento, ¿ya? Vamos a pasar ahora a revisar en especial la circular número 812, que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes en el ámbito educativo. Esta circular aparece en el año 2021 y dentro de sus alcances normativos podemos identificar como hito más importante, ¿cierto?, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. ¿Qué significa esto? Que se garantiza la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, especialmente si no cuentan con el apoyo de sus familias durante su transición, ¿ya? Esto nos hace mucho más énfasis, ¿cierto?, a que las comunidades educativas deben ser un espacio protector y garante de derecho. Su objetivo es avanzar en la protección del derecho de identidad de género de los niños, niñas y adolescentes trans que forman parte de las comunidades educativas, ¿ya? Por lo tanto, con esta circular se espera que las comunidades escolares acojan y den curso a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género del o la estudiante y adoptar las medidas básicas de apoyo dispuestas en la circular, como por ejemplo, utilizar el nombre social del estudiante en los documentos oficiales del establecimiento educativo, como por ejemplo la lista de asistencia, ¿cierto?, las citaciones, ya en las pruebas, ¿cierto?, de medición de conocimientos, entre otras, ¿cierto?, instancias ya sea formales como informales también. Esta implementación permite dar respuesta a preocupaciones comunes tanto de las familias como de las instituciones, ¿ya? Ahora vamos a ver algo súper importante que han tenido que resolver, ¿cierto?, algunas comunidades educativas en donde existen estudiantes trans, ¿ya? Para eso vamos a revisar brevemente cuál es el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans en el establecimiento escolar, ¿ya? Esto ustedes lo pueden revisar de forma mucho más detallada en algunos de los materiales informativos que vamos a dejar al final de esta presentación, ¿ya? Pero para revisar de forma general, ¿cierto?, tenemos 3 pasos que son fundamentales en este proceso. El paso 1 es la solicitud de entrevista, ¿ya? Esta solicitud de entrevista la puede realizar la madre, el padre, el progenitor, el tutor o tutora legal y o apoderados de los niños, niñas y estudiantes trans, así como cualquier estudiante mayor de 14 años de forma autónoma, ¿ya? Podrán solicitar una entrevista con la dirección del establecimiento a través de medios formales, ¿ya? Y para esto es súper importante tener en cuenta el reglamento interno, ¿cierto?, de los establecimientos educativos, donde aparece cuáles son los medios formales, ¿cierto?, de comunicación con los distintos estamentos, ¿ya? Es importante señalar también que la generación de esta entrevista, luego de entregada la solicitud por parte del adulto responsable, no debe demorar más allá de 5 días, ¿ya? Ese es el plazo, digamos, estimativo que se tiene para poder dar atención a este tipo de casos. Luego tenemos el paso número 2, que refiere al motivo de la entrevista.
Y en este espacio es donde se establecen las medidas de apoyo entre los participantes, las cuales deben ser socializadas con el equipo docente y luego con la comunidad educativa, ¿ya? Respetando, por supuesto, algunos datos que son confidenciales, ¿cierto?, del estudiante o de la estudiante, ¿ya? Y en este momento de la entrevista es donde participan y se generan los principales acuerdos entre apoderados, el estudiante y el establecimiento educativo, ¿ya? Y por último, y muy importante, se encuentra el paso 3, ¿ya? Que tiene que ver con el acta de acuerdos, ¿ya? La entrevista se debe registrar en un acta simple, incluyendo los acuerdos alcanzados, medidas a adoptar, plazos para su implementación y seguimiento, ¿ya? Esto es de cierta forma la hoja de ruta, ¿cierto?, que tienen los establecimientos educativos para poder apoyar, ¿cierto?, a los estudiantes trans dentro de la comunidad educativa, ¿ya? Y bueno, ¿qué medidas de apoyo pueden tomar los establecimientos educativos en relación a la circular número 812? Bueno, lo primero es prestar cierto apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia, ¿ya? Esto tiene que ver con la contención, ¿cierto? Porque sabemos que muchas veces cuando se presentan este tipo de situaciones en las familias, muchas de ellas poseen desconocimiento respecto a la temática y como el establecimiento educativo es un espacio protector, ¿cierto?, un espacio saludable, se espera que este sea también un espacio que pueda orientar también a las familias y que pueda ayudar en este proceso, ¿cierto?, que están viviendo los niños, niñas o adolescentes en esta situación. También es importante que se promuevan espacios de reflexión con la comunidad educativa. A esto me refiero con distintos espacios, por ejemplo, de promoción de la diversidad, ya espacios educativos también que se generen con estudiantes, con docentes, con apoderados y funcionarios en general. El uso del nombre social es uno de las medidas de apoyo más importantes, ¿cierto?, sobre todo para el estudiante o la estudiante en esta situación, ¿cierto?, en todos los espacios educativos, sean formales o no, ¿ya? El uso del nombre legal en todos los documentos oficiales, el respeto de la presentación personal de los estudiantes trans, ya que esto tiene que ver con su expresión de género, ¿ya? Y el uso de servicios higiénicos, ¿ya? Esto es algo súper importante y que se ha ido avanzando también y que también es relevante de considerar, ¿cierto?, al mismo estudiante al momento de elegir qué servicio higiénico quiere utilizar, ¿ya? Como hemos visto hasta ahora, ¿cierto?, en esta línea de tiempo que tiene que ver con las distintas leyes, normativas y circulares, tanto a nivel internacional como nacional, que han surgido para la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación o que se identifican más bien con las comunidades de la diversidad sexogenérica, ¿cierto? Hasta el día de hoy, digamos, desde la incorporación de la ley de inclusión escolar que surge en el año 2015 hasta ahora, sigue siendo un desafío para el ámbito educativo, ¿cierto? Que tengamos comunidades educativas inclusivas, ¿ya? Por lo tanto, es una obligación del Estado, ¿cierto? Y también de todos quienes formamos parte de los sistemas educativos, ¿cierto? Que somos garantes de derecho, garantizar, ¿cierto?, la protección de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estas comunidades, ¿ya? Haciendo de esto que podamos eliminar verdaderamente todas aquellas barreras para el aprendizaje sin distinción alguna, es decir, sin distinción económica, social, religión, de idioma, de género, etc., ¿ya? Es por ello que en el principio, ¿cierto?, de esta cápsula les preguntábamos a ustedes qué rol cumplen dentro de los establecimientos educativos. Me imagino que aquí están participando y están viendo esta cápsula docentes, asistentes de la educación, equipos de convivencia escolar, ¿cierto?, equipos directivos, ya, entre otros funcionarios, ¿ya? Y en este sentido es importante recalcar que dentro del trabajo que ustedes y nosotros cumplimos como Departamento de Educación, tenemos la obligación ética de contribuir a que las instituciones educativas
se establezcan como espacios protectores, ¿ya? Y den las garantías suficientes para la protección de los derechos de los estudiantes, ¿ya? Y en base a ello es que hoy día en esta cápsula les quiero mostrar una experiencia educativa para el resguardo del derecho a la educación e inclusión de estudiantes LGBTIQA+, ¿ya? Los invito a ver esta experiencia educativa que tiene relación con el Liceo Bicentenario de Excelencia Pedro Regalado Videla Órdenes, que se encuentra en la comuna de Andacollo, muy cerquita nuestro, ya dentro de nuestra región, ¿ya? Y algo súper importante de mencionar de este liceo es que tiene el sello en formación ciudadana, ¿ya? Como agentes de cambio, ¿ya? Y en este sentido, ¿qué es lo que hizo este liceo? ¿Ya? Tomando en cuenta la opinión, ¿cierto? Y la libertad de expresión de los estudiantes, tomaron algunas acciones para la inclusión de estudiantes de la comunidad LGBTIQA+. ¿Qué hicieron en concreto? ¿Ya? Dentro de estas medidas que fueron generando, ¿cierto? A partir de las propias necesidades de los estudiantes, es que se generó un plan, ¿cierto? De apoyo y de ayuda que tuvo que ver con el reemplazo de la asignatura de religión por el taller de formación ciudadana y derechos humanos, ¿ya? Donde se realizaron proyectos participativos de intervención social creados por las y los estudiantes, pero que fueron siempre guiados por el equipo de convivencia escolar del establecimiento educativo. Y concretamente lo que hicieron fue crear grupos de apoyo a estudiantes trans y sus familias, ¿ya? Contemplando también espacios de formación tanto para los estudiantes como para docentes, apoderados, ¿cierto? Y todos los funcionarios del establecimiento educativo, contemplando incluso experiencias de personas trans que no eran parte del establecimiento educativo, ¿ya? Además, se generaron plazas de la diversidad, ¿cierto? Donde se promovieron los derechos sexuales y reproductivos, y a raíz, ¿cierto?, de que dentro de este liceo existía un estudiante trans, ¿cierto?, que también hay que tomar en cuenta que este liceo es un liceo técnico profesional. Pensaron también en que este estudiante en algún momento tenía que ir a hacer su práctica, ¿cierto?, a una empresa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que hicieron una vinculación con los centros de práctica técnico profesional. Entonces, capacitaron a esta empresa y a sus funcionarios respecto a estas leyes, ¿cierto?, que protegen a los estudiantes trans, ¿cierto? Hicieron psicoeducación también, y por lo tanto todo esto que les he comentado viene a generar una buena práctica que también es muy recomendable, ¿cierto? Y digna, ¿cierto?, de presentar en esta cápsula, ¿cierto?, para poder ir generando nuevas estrategias, ¿ya? Y no tener miedo también a innovar, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la inclusión de las comunidades LGTBIQA+, ¿ya? Y para esto siempre es súper importante escuchar a los estudiantes, algo que a veces, de repente desde nuestra formación, que a veces suele ser un poco adultocéntrica, ¿cierto?, surge la necesidad de escucharlos, ¿ya? Y en base a ello los invito quizás a tomar contacto también con el Liceo de Andacollo, ya que tiene páginas de Facebook, ¿cierto? Tiene una página de prensa donde los puede orientar un poquito en cómo ellos fueron formando este programa de inclusión, que además se incorpora un tiempo después a su plan de mejoramiento educativo, ¿ya? Vamos a ver ahora, como ya les mencioné en un principio, ahora ¿cuál es el panorama comunal, es decir, en nuestra comuna de Ovalle, en materia de salud y protección? ¿Ya? Para ello vamos a comenzar revisando qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a esta temática, ¿ya? Lo primero que nos menciona es que la forma en que se organizan y presentan los servicios de salud puede limitar o facilitar el acceso de una persona a la información, el apoyo y los servicios de atención de salud, ¿ya?
Muchas veces nos encontramos, ¿cierto?, que a veces existen estudiantes, ¿cierto?, que forman parte de estas comunidades, ¿cierto?, y que muchas veces los establecimientos educativos no saben cómo apoyar porque quizás no tienen el conocimiento suficiente respecto a la temática, porque quizás no tienen redes de apoyo, ¿cierto? Y en este sentido creo que es súper importante que revisemos, ¿cierto?, y que tomemos en cuenta de que existen también una protección desde el área de la salud, ¿cierto?, que nos permite establecer ciertos servicios de salud que deben ser accesibles y aceptables para todos y todas y que deben prestarse con calidad, equidad y dignidad, ¿ya? Y en este sentido, particularmente me siento súper orgullosa, ¿cierto?, de cómo ha ido avanzando nuestra comuna de Ovalle en particular respecto a las redes de apoyo local en materias de diversidad de género, ¿ya? En este sentido, tenemos una gama importante de programas que pueden apoyar a estudiantes, niños, niñas, adolescentes y también adultos que están pasando por esta situación, ¿ya? Y yendo de forma cronológica, ¿cierto? Primero, encontramos a los programas adolescentes que se encuentran en los CESFAM de nuestra comuna, ¿ya? Donde principalmente encontramos a profesionales del área de la psicología que pueden ayudar a orientar estos procesos. También tenemos el programa Espacios Amigables, que está compuesto por un equipo multidisciplinario donde se integran psicólogos, nutricionistas y matrones, ¿ya? Que además de generar una atención individual especializada, también realizan talleres en distintos establecimientos educativos respecto a esta temática. Por otra parte, también desde el área de la promoción, tenemos el programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿ya?, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya?, que también realizan talleres, ¿cierto?, de promoción y de psicoeducación en las comunidades educativas y también en juntas de vecinos, ¿cierto?, y algunos otros sectores de la comuna. Por otra parte, y siendo muy importante de mencionar, es que nuestra comuna es pionera en nuestra región en tener la unidad de ginecología pediátrica adolescente e identidad de género en el Hospital de Ovalle, ¿ya? Y esta unidad contiene una población, ¿cierto?, o atiende más bien a la población regional, ¿cierto?, y en base a ello, ya que se incorpora recién en el año 2023, se subdivide en otros programas de atención como son el programa de acompañamiento e identidad de género PAI, el programa de atención y seguimiento a víctimas de violencia sexual aguda y crónica y el programa de seguimiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de otras vulneraciones, ¿ya? Como pueden ver, ¿cierto?, somos una comuna que tiene una gama importante, ¿cierto?, de redes de apoyo, a las cuales se suman además en el año 2023 la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, representada por su coordinador, Víctor Manuel, quien comenzó, digamos, orientándonos acerca de los principales conceptos, ¿cierto?, en relación a esta temática. Y principalmente esta oficina tiene como rol orientar también a la comunidad, ¿cierto?, ante personas que se encuentren, por ejemplo, identificadas con la comunidad LGTBI UA+, y respecto a sus leyes de protección, ¿cierto?, y también orientarlos, por ejemplo, en las redes de apoyo local, ¿ya? También tenemos a la Fundación Cero, ¿cierto?, que es parte de la mesa de salud local, ¿cierto?, de nuestra comuna, que se incorpora hace poco, ¿cierto?, pero que forma parte también de esta gran red de apoyo. Entonces, como podemos ver, ¿cierto?, somos una de las comunas pioneras en esta temática y que por lo tanto, como establecimientos educativos, no estamos solos y tenemos apoyo desde el área de la salud, ¿ya? Para continuar, ¿cierto?, y ir finalizando ya todo lo que hemos revisado en esta cápsula, ya, donde hemos revisado hartas temáticas y hartos conceptos, ya, queremos entregar algunas recomendaciones, ya. En este sentido, según lo que hemos revisado, se espera que las comunidades educativas tengan una gestión que se anticipe a la diversidad de sus estudiantes, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto?
que muchas veces, sobre todo hace años atrás, ¿cierto? Cuando todavía esta temática era un poco tabú, ¿cierto? Teníamos comunidades educativas que más bien reaccionaban ante esta situación porque nunca antes, ¿cierto?, habían tenido alguna situación en particular de algún estudiante que permitiera activar ciertos protocolos o acciones, ¿ya? Entonces, en este sentido, se espera, ¿cierto?, que las comunidades educativas se caractericen por la promoción en cuanto a la psicoeducación, prevención e intervención para la no discriminación, y así podamos tener comunidades educativas inclusivas. También se espera que los equipos de gestión educativa y sostenedores deban preocuparse permanentemente de garantizar y respetar los derechos humanos, ¿ya? Recordemos que todo lo que hemos hablado durante esta cápsula no tiene que ver con algo antojadizo o una moda, ¿cierto? O también nuestras propias concepciones personales, sino que aquí estamos hablando del rol que cumplimos dentro de los establecimientos educativos y como parte de ello, ¿cierto?, somos garantes de derechos, ¿ya? También se espera que la gestión curricular y las prácticas pedagógicas deban asegurar la presencia, el reconocimiento y la pertinencia para el estudiantado LGBTIQA+, ¿ya? Esto desde las prácticas educativas, pedagógicas, desde el lenguaje que usamos, así como también el usar los respectivos nombres sociales, ¿cierto?, de los estudiantes, en especial estudiantes trans, ¿ya? Y por último, debe existir un compromiso y realización de actos concretos de reparación frente a las vulneraciones de derechos, asumiendo el proceso continuo de aprendizaje para la educación inclusiva, ¿ya? Aquí es donde también se hace relevante recordar, ¿cierto?, que estamos en un proceso de cambio, ¿ya? Que todo lo que hablamos hoy día está en un proceso de constante modificación, ¿ya? Probablemente en unas semanas más o en unos meses más o en otros o en años más adelante, ¿cierto?, estemos hablando de nuevos conceptos, de nuevas leyes, de nuevas circulares, y que por lo tanto este es un proceso de adaptación, ¿ya? Y puede ocurrir que en algún momento desde el sistema educativo o en las comunidades educativas nos equivoquemos respecto a una decisión, ¿ya? Pero ahí se vuelve relevante, ¿cierto?, asumir ese error, pedir las disculpas correspondientes, ¿cierto?, y asumir, ¿cierto?, que estamos en un proceso de aprendizaje y de adaptación, ¿ya? Para finalizar las recomendaciones que acabo de entregar, ¿cierto?, creo que es importante mencionar que se espera que en todas las comunidades educativas, ¿cierto?, se espera una actitud de acogida, de valoración, ¿cierto?, y respeto hacia cada niño, niña o adolescente, especialmente aquellos que forman parte de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados, discriminados, ¿cierto?, para que vayamos en un camino hacia una comunidad mucho más inclusiva, ¿cierto?, ya que sabemos que dentro del área del aprendizaje, ¿cierto?, la salud mental, el reconocimiento, la validación, ¿cierto?, y por sobre todo superar estas barreras de discriminación son sumamente importantes, ¿ya? Por lo tanto, es necesario hacer, digamos, una revisión personal, ¿cierto?, y reconocer que muchas veces estas conductas de discriminación a veces son aprendidas, pero como tales también pueden ser desaprendidas y reconstruidas, y por lo tanto todavía estamos a tiempo, ¿cierto?, de poder ir mejorando en la posibilidad de generar espacios educativos inclusivos, saludables y protectores, ¿ya? Espero que todo lo que revisamos hoy día en esta cápsula haya sido de gran provecho para todos ustedes. Agradezco su tiempo también para poder revisar cada uno de los conceptos que fuimos revisando durante esta presentación, pero también les quiero comentar que acá en la pantalla, ¿cierto?, aparece más información que tiene que ver con todo lo que revisamos hoy día en esta cápsula informativa y educativa, que pueden encontrar, digamos, en la página de Educación Inclusiva del Minedu, ¿ya? Todo lo que hablamos hoy día
Está dentro de las cartillas informativas que tiene el Ministerio de Educación, y escaneando este código QR pueden acceder a ellas para obtener mayor información por si quedó alguna duda, consulta o quieren revisar alguna de las temáticas que fuimos viendo a lo largo de este espacio, ¿cierto? Para que puedan resolver dudas, consultas y por sobre todo, ¿cierto?, seguir mejorando en este proceso de mayor inclusión, ¿cierto?, en nuestras comunidades educativas. Espero que tengan una muy buena tarde, que hayan disfrutado todo lo que revisamos hoy día, ¿cierto? Y personalmente les doy las gracias por su tiempo, por su atención, ¿cierto?, a todo lo que revisamos hoy, y muchas gracias.